tune to make the girl them waistline swing. Listen to the words that me sing. You hear? Give it up. Oigan, y a propósito de, Y a propósito de elegante, a propósito de Gante, no, a propósito de la historia, ¿no? Y de esta idea de independencia, ¿no?, que acaba de pasar, ¿no?, de esta independencia española. ¿Qué onda con Vox y el PAN, ¿no? ¿Qué andan haciendo los españoles por acá en México? todos somos españoles, bro. Por lo menos la micha. Aquí, por lo menos en la sangre, ¿no? Sí, pues el ojo verde. No, pues está cabrón, ¿no? Porque yo creo que fue la revelación de lo que es el PAN, que nunca han querido admitir, ¿no? O sea, pues son un partido religioso de derecha, si no es que ultraderecha algunos de ellos, que pensaron que trayendo a un partido español fascista iban a traer gente, y la verdad es que yo creo que fue la peor regada que pudieron haber hecho. Pero te algo, güey, o sea, realmente si tú ves el principio de los partidos, o sea, hay que ver cómo inician los partidos, güey, cuál es su idiosincrasia. Eh, ¿Cómo nació el partido del PAN, güey? Pues con Manuel Gómez Morín, ¿no? En la época aproximadamente 1930, no, 1923, 1930, no sé si estoy mal, pero Según yo, Gómez Morín, ajá, según yo fue en el periodo de Cárdenas, más o menos. ajá, bueno, más, un poquito más allá, sí, sí, sí. Entonces, vamos a, por ejemplo, Gómez Morín cuando hizo su partido de oposición, porque el PAN siempre ha sido en toda la historia oposición, ¿no? Búsquenlo, o sea, el señor Gómez Morín, güey, se inspiró del dictador de Rivera, que era un dictador español de su momento. Entonces el mismo fundador del PAN se inspiró de un dictador español llamado Primo de Rivera y quiso copiar o quiso modelar sus ideas a traerlas a su partido. Sí, sí, o sea, sí, desde el inicio, güey. O sea, tiene algo con España, tiene algo con ese sentido fascista. Bueno, Y hasta cierto punto está bien, ¿no? O sea, está bien, porque, o sea, necesitamos esa clase de... Es más, yo aplaudiría que de verdad se definieran, o sea, no que la anduvieran jugando a la pseudo izquierda, a la pseudo libertad, cuando en realidad son un partido de derecha o de ultraderecha. Estaría mucho mejor el país si esta oposición dijera, somos de derecha, tenemos estos ideales y tenemos este proyecto. Pero la realidad es que se desdicen de lo que en realidad es su proyecto, de lo que en realidad es su partido, que surgió como un partido religioso. O sea, para empezar, dictatorial y religioso, porque surgió como esta contraparte de Cárdenas, que quería una educación socialista para México y que aparte quería a un México laico de verdad, ¿no? O sea, de verdad separar la iglesia del Estado. Y pues estos dijeron, no, pues ¿cómo vas a separar a mi querida iglesia del Estado, ¿no? Entonces, ese es el origen, y si dijeron, pues sí lo somos, como Vox, que ellos sí lo dicen, ellos no tienen pelos en la lengua, nosotros somos de derecha y esos son sus ideales y ahí van. Estos ni siquiera tienen un proyecto definido, como que van agarrando acá, ¿no? Si las feministas están enojadas con AMLO, somos feministas. Si los gaseros están enojados con AMLO, no, somos de los gaseros. Si así, si los traileros están enojados porque tienen bache en las carreteras, pues nosotros somos los que defendemos a los baches. No sé, o sea, son aquí como lo que podemos llamar una derecha indefinida, que en realidad son fascistas, pero que no lo quieren decir. Tienen miedo de decirlo. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que una derecha escondida, una clase conservadora escondida. Fíjate que es muy chistoso. Estamos en la 4T, se supone, ¿no? Vamos a la mitad del camino. Pero una de estas T's, ¿no?, una de estas 4T's es justamente la reforma. Y parece que en la reforma Benito Juárez hizo con su varita mágica el milagro de convertir a todos los conservadores en buenas personas, ¿no?, en abrirles la mente. Siento que a veces nos perdemos un poquito en eso de decir, los conservadores siempre han estado en México, los conservadores no se han muerto, los conservadores perdieron una lucha. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Maximiliano, pero los conservadores se tuvieron que adaptar, y es justamente lo que dices, ¿no? Es esta adaptación, es no mostrarla. Entonces, a mí me sorprende un poco los titulares, ¿no? Polémica, reunión de Vox y PAN. Bueno, pues ya sabemos que el PAN es de conservadores, ¿no? ¿Qué te sorprende? El problema es que se te olvida que en México hay conservadores. No, y aparte que son
representación, como tú dices, de una clase, ¿no? O tratan de ser la representación de una clase, porque vamos a decirlo como es, son la representación de la clase alta de México, ¿no? O tratan de serlo, de la clase alta, religiosa, católica, blanca, que encuentra más sus raíces en Europa que en mismo México. O sea, ellos se sienten más europeos que mexicanos. E incluso llegan aunque no lo digan como siempre, a considerar más valioso al europeo que al mexicano. O que al mexicano un poco más moreno que ellos, aunque no lo quieran decir. Entonces, te digo, o sea, yo preferiría más que se definieran como derecha, porque yo creo que en realidad ni siquiera hay una izquierda tampoco en México. No. Eso pasa también, o sea, y me llama la atención que en México no haya esa definición como hay en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas a otros países de Latinoamérica y, por ejemplo, en Perú hay dos partidos, el que es bien de derecha, yo soy comunista, dice, y la otra que dice, no, yo soy libertaria. Y dices, bueno, pues tengo una definición y tengo un proyecto por el que voy a votar. Con En Fujimori España y también pasa Castillo, lo ¿no? mismo. Ajá. Ujú. Hay derechas y hay izquierdas y se dicen, te ponen en su nombre Partido Socialista Español, Partido Liberal tal. En la Sí, sí. mayoría de los países vemos esta definición y tú puedes analizar los diferentes proyectos a partir incluso de sus nombres, ¿no? Pero acá como que no hay nada, no hay un proyecto como tal, ni siquiera creo que AMLO lo tuviera en realidad bien pensado. Entonces pues, ahí surgió un problema muy, muy gacho que la oposición no creo que sea una verdadera oposición, no se opone en realidad con un proyecto, simplemente es pues hablar porque como dices son conservadores y conservadores no quiere decir que necesariamente tengan las ideas contrarias a quien está gobernando, sino que les quitaron a ellos la oposición, ¿no? Que les quitaron ahí el ganso de los huevos de oro que quieren recuperar. Porque eso es a lo que van por dinero, no van por otra cosa. Aparte de algunos ahí ideales fascistas y todo eso, pues van por dinero más que nada, ¿no? Pero aquí también hay que, yo no puedo alcanzar, por ejemplo, a ver, tú comentaste algo, ¿no? El PAN es así como, da proyectos que ni siquiera sabes cómo va a implementar porque no se define. Me acuerdo de Margarita Zavala, ¿no? Cómo era provida y todo eso, y de repente del mismo lado del partido, bien feministas y todo, y dices, oye, a ver qué onda, ¿no? O sea, no se te olvida que tu Margarita Zavala era provida, y por el otro lado estás acá bien feminista, ¿no? O sea, mira, es que en la historia siempre ha habido partidos minoritarios, ¿no? O sea, en este caso, el PAN nació como un partido pequeño de oposición. Nada más estaba como que ahí, no, pues tú tienes que hacer esto, PRI, no, esto estás haciendo mal. Muy idealistas, ¿no? Poco realistas. A mí me hace pensar, por ejemplo, que estos partidos tienen una falta de realismo, tienen una falta de realización de sus ideas y caen precisamente en un problema de que como ellos nunca o saben que no van a obtener el poder en su momento, en el pasado, pues hacían viajes de lo que tenían que hacer, hacían viajes de que, oh, no, esto deberías que hacer, ¿no? Esto deberías de implementar. Por ejemplo, apenas ahorita hay una noticia del PAN. Que dice, el PAN propone crear seguro de desempleo, ¿no? Y digo, bueno, pues tuviste 12 años para hacerlo, ¿no? ¿Qué onda? Y ¿No? O apenas se sea, te ocurre, ¿no? y apenas se te ocurre. No lo van a hacer si llegan. No lo van a hacer si llegan. ¿Por qué? Porque precisamente es ese tipo de como promesas de partidos de oposición minoritaria, porque ahorita es una oposición minoritaria, ¿eh? O sea, ahorita dicen que el PAN es la oposición más grande que tiene Morena, pero es la más, digo, no le llegan los talones, la verdad. Por más que estemos a favor o en contra del Morena, realmente el PAN está hundido con sus representantes, la verdad, de como lo veamos. Entonces prometen este tipo de cosas que salió en el Economista, por ejemplo, dicen, nada, propone crear seguro de desempleo, ¿no? Bien bonito. Y dices, sí, pero ¿por qué no lo hiciste antes, no? Y no vas a llegar al poder, por eso estás prometiendo. Prometer no empobrece, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas es un partido que va a prometer y prometer y va a decir, ah, pues yo haría esto si fuera AMLO, yo haría esto si fuera AMLO, pero pues solo Y se pueden atacar inventan así. sus problemas, porque, o sea, tan AMLO no es de izquierda que ha llegado a implementar medidas más liberales que ellos mismos en los 2 años que estuvieron. Sí. Entonces, como no tienen una idea pues, de qué está pasando porque está haciendo mejor él lo que debieron hacer ellos, o sea, no mejor para el país necesariamente, sino aplicando mejor los ideales. Es que ya lo dijiste tú, Leo, perdón que te interrumpa, pero ¿en qué momento lo económico le gana a lo político o a lo moral, como decía Fer, ¿no? Y ahora hay que recordar, el capital no tiene moral, el capital va a donde hay ganancia. Y si la ganancia es ser feminista hoy, como decías Fer, con Margarita Zavala, soy feminista. Y si mañana necesito ser provida, soy provida, mientras deje dividendos. Sí, ahora, se inventan sus problemas, como que AMLO es comunista. O sea, y lo peor es que la gente
sobre todo, no quiero estigmatizar porque no es toda la gente de clase alta tiende a decirle a toda intervención del Estado comunismo, ¿no? Y dices, bueno, es que ni siquiera tienes idea de lo que es comunismo. O sea, es más, ni siquiera sabes que el comunismo en realidad nunca se ha aplicado. Lo que se aplicó fue socialismo, que es una cosa muy diferente al comunismo. O sea, ni siquiera sabes definirla, ¿no? Y socialismo entre comillas también, porque pues hasta para socialismos hay diferencias entre los socialismos, ¿no? Entonces, se inventan esa clase de problemas como que AMLO es comunista para que, no, pues que la gente se espante y nosotros somos los que vamos a detener al comunismo. Son la clase revolucionaria, ahora sí ya se crean la clase revolucionaria que va a salvar a México del comunismo. Y dices, AMLO no es comunista. O sea, ¿cómo va a ser AMLO comunista si se reúne cada 15 días con Carlos Slim? Los dos son comunistas. Pero sí, los dos son comunistas. Como tú decías, a Carlos Slim no le importa que AMLO diga que va a apoyar a los pobres ni nada de eso. Mientras a él le prometan que va a seguir ganando dinero, ahí va a estar. Mientras él le siga ganando sus concesiones, ahí va a estar. Al igual que Ricardo Salinas. O sea, que Ricardo Salinas es el más libertario que he visto aquí en México. Y ahí está con AMLO. Pues AMLO es liberal. Como dijera un profe, es un liberal moderado, ¿no? Sí, y la verdad es que la política que implementa la oposición para poder ganar es una forma bastante inhumana. O sea, realmente hasta yo llego a pensar, oye, como que quieren una tragedia para agarrarse de ahí y decir fue AMLO, como que esa obtención de público. Entonces ya, como dice Carlos, ¿no? El capital ya dijimos que no tiene moral, pues incluso la política tampoco en ese sentido, de querer ganar una posición de carácter mayor político de oposición, que se caiga el Palacio Nacional y que digan que fue porque AMLO no les dio mantenimiento, ¿no? Pero que haya muerto mucha gente, pero, mire, es que fue AMLO. Es que parece que en México ya, desgraciadamente, se le echaba la culpa siempre a un dios de las cosas. Ahorita ya se le echa la culpa para todo AMLO. Tembló por AMLO. No, pues que se fue la luz por AMLO. Realmente es un señalamiento tan subjetivo que pierde totalmente sentido y se vuelve inhumano. Sí, aparte, o sea, evidentemente sí hay cosas que son por malas prácticas del gobierno, ¿no? Muchas de ellas también son por las malas prácticas de los gobiernos anteriores que no se corrigen tan fácil en 3 años. Eso hay que recalcarlo también, ¿no? O sea, hay cosas que ya se debieron corregir y que no se corrigieron y cosas que no se van a poder corregir en el sexenio, ¿no? O sea, cosas que dejaron muy mal hechas los anteriores. Ahora, como tú dices, buscar la tragedia nada más por pura politiquería o por conseguir votos, a mí me parece lo más bajo que puede hacer un partido político, ¿no? Yo creo que un partido político, sea de izquierda o sea de derecha, lo que en teoría debería de buscar es que le fuera bien al país, ¿no? Pero esta pseudoposición que se llama PAN, pues lo único que busca es hacerse famosillos, a lo mejor ganar alguna que otra gobernación para ganar la lana, pero en realidad, como te digo, no tienen un proyecto de país y tampoco les interesa que esté bien la gente, ¿no? O sea, la vez que se cayó el metro sí puedes acusar a AMLO, ¿no? Porque fue el jefe de gobierno, pero incluso la pandemia, ¿no? No, es que con Felipe Calderón hubiera sido mejor. ¿Estamos seguros de que hubiera sido mejor con Felipe Calderón? O sea, yo creo que con Felipe, o sea, yo no creo que la pandemia haya sido bien manejada por este gobierno, pero yo creo que pudo haber sido incluso peor con un gobierno como el de Felipe Calderón. O sea, porque tenemos esta costumbre que tenían ellos de con cualquier cosita, no, 400,000 millones de pesos de deuda al FMI, ¿dónde iban a parar? Quién sabe, porque nunca se veían en inversión. Entonces, pues, no está bien manejado ahorita, pero tampoco hubiera estado mejor con ellos, lo dudo mucho. Mira, por lo menos alcohol para desinfectarse no hubiera faltado en el sexenio de Calderón, ¿no? Tiene 7,000 millones de pesos en cada litro de gel. Exactamente. Pues No, y aparte, me acuerdo que antes de que Peña Nieto dejara la presidencia, pidió un préstamo del FMI. Me acuerdo muy bien porque dije, ya se va a ir, ¿no, Peña Nieto? Y una semana antes, Peña Nieto pidió un préstamo del FMI. Yo dije, oye, pues ya te vas, ¿qué onda? ¿Qué ¿y pasó? dónde quedó la lana? ¿Quién sabe? Se lo gastó en su novia, ¿no? Simón, por eso ahorita no ha reclamado ahorita nada. No, y es que sigue siendo lo mismo, o sea, ven al país como un negocio, no ven al país, y ven a la presidencia como un negocio. No, y ahora no solamente es la presidencia, están los sindicatos. O sea, los líderes sindicales, ¿cuántos millones? ¿No? Ahí está Romero de Champs, ¿no? Sí, O y sea, sigue estando ahí. es un asunto ya prácticamente cultural. O sea, el mexicano está clavadísimo en el dicho del que no tranza no avanza.
No, y ¿En qué punto aparte vamos a cambiar? es por lo mismo de que lo económico le ganó a lo político, ¿no? Por esta cosa de maquiavélica, ¿no? Como platicábamos, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, si yo quiero tener un puesto y desde el nivel más bajo, o sea, desde un nivel donde tienes una burocracia en un gobierno municipal, hasta el nivel más alto, yo quiero dinero, no me importa si tengo que robarle a la gente sus impuestos, si tengo que darle agua destilada a los niños con cáncer, eso a mí no me importa mientras yo pueda tener dinero, ¿no? Y todavía cínicos, ¿no? Ahí con su paciencia y decencia, ¿no? Ahí el vato burlándose de la gente. Este, sigue siendo esta noción que tiene, ya, que está muy arraigada neoliberal incluso, que pues vas por pura ganancia, ¿no? O sea, ves a la presidencia como un negocio y vas a ganar dinero y a darle dinero a tus amigos, ¿sí? Donde las empresas que a ti te ayudaron en campaña, porque es un negocio. Esto pasa aquí y pasa en Estados Unidos también mucho, ¿no? Donde pues las empresas que te financian tu campaña no te la financian gratis. Cuando tú llegues a la presidencia, al puesto público, pues tú les tienes que dar a ellos algo, ¿no? Ya sea que les des concesiones, que les hagas que ellos produzcan el papel, los autos, lo que tú quieras, pero tú les vas a dar concesiones, ¿no? Les vas a dar la construcción de una autopista, una mina por ahí por Chihuahua, ¿no? Todo bien bonito, hay una zona natural protegida, ¿no? Pues no pasa nada, mientras tú, aparte de que te doy la concesión, me des una mochadita, ¿no? Y ese es el modelo que representa el PAN. Porque seamos honestos, siguen siendo el nuevo PRI, el nuevo PAN, terminaron siendo más de lo mismo. Pero sabes que yo la verdad es que, híjole, como dicen, ¿no? O sea, cada pueblo tiene lo que su entretenimiento de televisión le da y también la política, ¿no? O sea, cada pueblo merece su propia política. Y te voy a decir por qué. Porque hay tantos casos de incluso, me voy a alejar un poco del tema, pero lo voy a redondear al final. Hay tantos casos de influencers que se han robado cosas, que han cometido delitos, pero siguen teniendo seguidores. O sea, ya están comprobados varios influencers y habrán algunos nombres que les salgan de la cabeza, que hicieron fraudes con las colectas, que se quedaron un montón de dinero, que siguen apareciendo en los programas de televisión, que siguen teniendo ganancias, y nadie les dice nada. Ahora, lo redondeo en la política. Alejándonos un poco del PAN. A mí Movimiento Ciudadano se me hace lo mismo, porque yo no puedo creer como un Samuel García, que con un comentario tan clasista, dijo, un sueldito de 50,000 pesos. Es que, híjole, no puede haber alguien, para mí, que pueda optar por un poder político con un pensamiento así cuando casi 40% de la población mexicana vive en una extrema pobreza. Es que es increíble. Y sigue ahí. Y está en el poder. Y los influencers siguen ganando dinero, aún con sus cosas. Y todavía hay, por ejemplo, Mel Gibson, ¿no? Que ya apareció de nuevo en las películas después de sus escándalos. Bill Cosby, quién sabe cuándo vaya a salir. Y no sé si conocen a Kevin Spacey de House of Cards, pues que tuvo en su momento ese problema de pedofilia y entre otras cosas de acoso sexual. Ya no se habla de eso. A ver cuántos años, unos 10 añitos y va a volver a aparecer en las pantallas. Es que, híjole, tiene una El pueblo profundidad olvida, también de la sociedad, ¿no? De su memoria. sí, el pueblo olvida rápido, es la cuestión. Y lo peor es que, o sea, también tenemos esta idea de que, y esa idea en la que, por ejemplo, se equivoca Andrés Manuel, de que el pueblo es sabio, ¿no? O sea, tendemos a pensar que, y esto va a sonar un poquito, no sé si polémico, pero la realidad es que el ser humano junto, todos juntos como masa, son muchísimo más manipulables que individualmente. Y esto tú pregúntaselo a un psicólogo, incluso si lees algún texto de psicoanálisis, de psicología en general, te lo va a decir, o sea, los seres humanos cuando estamos juntos somos más mensos, ¿no? O sea, actuamos por seguir a la manada. Y es parte de la naturaleza porque somos seres sociales, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar ahí con el grupo. Pero de eso se aprovechan muchos de ellos y pues ahí vas con la manada, ¿no? Si todos odian a Andrés Manuel, pues ahí voy. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero pues yo lo odio. Porque me siento de Es- una clase y porque ya. y surge otra cosa, ¿no? Esta cosa de que los panistas y sobre todo sus seguidores están encerrados en una burbuja, ¿sí? Una burbuja en la que no conocen la realidad del país en sí. Viven en la mayoría que son pues, de clase acomodada, que no está mal, pero pues, viven en una burbuja donde tienen muchas comodidades, donde nunca han sufrido de hambre, nunca han sufrido
de frío, nunca han tenido que empeñar nada, nunca han tenido que trabajar de más. Muchos de ellos nunca han trabajado en su vida, porque incluso son esos TikTokers, esos influencers que tú mencionas, que tienen el tiempo de andarse grabando en todos lados donde van y dices, pues, bueno, ¿en qué trabajas, carnal? ¿De dónde sacas tiempo para hacer todas estas tonterías? De ahí, ¿no? Viven en esta burbuja y eso también al mismo tiempo hace que no tengan un proyecto político real para México, porque la realidad que ellos viven no es la realidad que vive la mayoría de mexicanos, ¿no? La mayoría de nosotros no vivimos esa realidad que viven ellos y la clase que representan, ¿no? La mayoría de los mexicanos tenemos que salir a trabajar más de 10, 12 horas para un salario ahí todo rascuacho. La mayoría no tiene internet, no tiene agua, no tiene luz, se les complica ir a la escuela. Todas estas cuestiones que ellos no tienen y que creen que toda la población vive como ellos. Esta burbuja que les hace creer que sus ideas son las que se cumplen en todos los mexicanos, ¿no? Y cosa que, por ejemplo, en el no tiene, porque sea como sea, pues recorrió a pie todo el país, ¿no? O sea, hasta mi municipio que nadie conoce, acá vino. O sea, y eso es algo que le da un cierto punto que dices, bueno, pues la está regando, pero pues por lo menos ya conoce el país, ¿no? Ya por lo menos ha visitado todos los municipios del país. Ana ya dijo que lo iba a hacer. Fue a Veracruz y se regresó. Vino a Veracruz. Fue a Veracruz y se regresó porque obviamente no aguantan, porque no están acostumbrados a ese tipo de vida. Incluso hasta les da asco ir, o sea, vamos a ser honestos, en su cara se les ve. No están a gusto con la gente de abajo entre comillas, ¿no? Pues vamos a decirlo, ¿no? No están a gusto ahí y no les gusta ese tipo de vida y prefieren evitarlo a ver la realidad como es. Y ese es un punto de la oposición que a mí me molesta muchísimo, esta oposición clasista, ¿no? Eso que dijiste de que no, cuando van a visitarlos, me recuerda mucho a, no sé si vieron la serie Club de Cuervos, que en una temporada el Javi, creo que se llama, se postula para, ¿qué? Alcalde, creo. Y pues ahí va, pero pues al güey le caga ir a pues estar con el pueblo, básicamente. Pues sí, es una representación. Y sí, puede ser que AMLO la vaya a cagar, pero al menos está tratando de conocer el país y saber qué gente ocupa ayuda. Y pues podemos decir que pues sí, es algo positivo que haya hecho eso. Pero pues falta ver que realmente solucione algo, aunque sea. Falta ver. Sí, pues tiene sus errores, no le falta. Uh-huh. A mí, fíjate, me parece algo interesante. Decías hace rato, ¿no? Parece que no conocen la realidad. A mí me parece que sí la conocen. Y la conocen. La evitan. Exactamente, la evitan, pero la evitan justo porque el sistema así lo quiere. A mí me pasa, no sé ustedes, a veces en las clases de economía escuchamos mucho decir que el sistema no está funcionando, que las teorías no están funcionando, pero no recordamos que estas teorías están suscritas a un sistema de producción, ¿no? A un sistema económico, al sistema capitalista. Y si el sistema capitalista lo que busca es acumular, pues a mí me parece que el sistema está funcionando muy bien. Entonces, sí. No, y por ejemplo, es algo con lo que yo concuerdo con Marx, o sea, lo económico es lo que define lo demás. O sea, obviamente se influencian mutuamente, no vamos a imaginarlo como este tronco que tiene sus ramificaciones y que al mismo tiempo se ve influenciado por ellas. Pero sí, o sea, en lo económico el sistema funciona perfectamente. O sea, esta ley de la acumulación de la riqueza se está dejando ver, pero en su máximo esplendor estos días, ¿no? O sea, tenemos un país en el que tenemos los más millonarios del mundo y al mismo tiempo, como dice Fer, 40% de la población en extrema pobreza, ¿no? O sea, eso es capitalismo puro y duro. Así, puro y duro. Y luego tenemos también naciones, o sea, porque también hay una desigualdad en las naciones, donde tenemos, por ejemplo, Estados Unidos aquí arribita, que tiene el 18 al 20 veces nuestro PIB. 20 veces, o sea, imagínense, 20 veces y solo el doble de población. O sea, imagínense el tamaño de esa economía y la influencia que generan, porque estas desigualdades que al mismo tiempo te hacen formar partidos para defender esos ideales, te hacen, pues obviamente que sigas acumulando más, ¿no? O sea, porque si tú eres rico, pues se te va a hacer más fácil comprar otra empresa, comprar unos terrenos, invertir acá, invertir allá, pero si tú ganas 50 pesos al día,
lo primero que vas a hacer va a ser ir a gastártelos en comida, ¿no? Entonces, pues, esa realidad que no quieren ver, porque obviamente pues, su finalidad es seguir acumulando riquezas, y si el sistema les sigue permitiendo seguir acumulando riquezas, las van a seguir acumulando, ¿no? Y no está mal, ese es el problema, no está mal, es el sistema el que así lo dicta. Sería un cambio de sistema el que podríamos implementar, porque incluso no hay un solo capitalismo, ¿no? Hay también varios tipos de economías de mercado, pero pues así lo dicta. ¿No? Yo creo que cuando ustedes hablan de acumulación de la riqueza, yo no estoy tan de acuerdo en que la acumulación de la riqueza sea tan per se. Realmente la acumulación de la riqueza lo vemos desde un sentido giro, que lo que hace es seguir manteniendo una empresa. Tampoco yo no lo veo, mira, cuando hablamos de conservadores lo hablamos mal, tampoco no hay que verlos tan mal, o sea, también los empresarios tampoco son tan malos, siguen un modelo personal de generar lo que ellos necesitan para mantener en giro su empresa. Sin embargo, creo que en un sentido más entre la lucha histórica y, por supuesto, evidente, también hay que verlo desde el lado puramente distributivo, pero no un distributivo natural de que la acumulación de capital. Yo siento que por eso la intervención del Estado es buena y por eso yo también estoy de acuerdo con AMLO en ese sentido. Mira, la verdad es que con AMLO a veces soy, o no a veces, la verdad a veces sí me encuentro en la mitad. Digo que esto está mal, digo que esto está bien, pero como retomando lo que ustedes comentaban hace rato, ¿no? Que un presidente se siente a comer unas gorditas con una señora, con el pueblo, o sea, no se finge, ¿no? O sea, no es fácil de fingir y toda la vida lo lleva haciendo. El barrio no se finge. Sí, el barrio no se finge, No sale de ti. llega 20, 30 años juntándose con el pueblo y si vemos su historia, es difícil su historia, ¿no? Es complicada. Un argumento, me encanta un argumento que luego ocupan de, es que AMLO terminó la universidad 20 años después. Pues sí, hijo, pero pues él no la terminó por querer postularse como alcalde de Tabasco, ¿no? Él no estaba titulado, pero ya era acá alcalde de la Ciudad de México, ya estaba haciendo algo. Nosotros, o sea, él estaba haciendo algo, ¿no? Ahora, cuando dicen, es que AMLO se tituló 20 años después, Bill Gates no se ha titulado. Pues, a ver, ¿por qué no me...? O sea, se salió de la universidad, ¿no? En todo caso, para poder generar su negocio. Pues Pues, ya se tituló, ¿no? Hace unos añitos. Ah, sí, ese Salió en la se noticia. tituló, pero igual, ¿no? Podríamos ocupar el Sí, argumento o contra sea, Bill Gates, pero ¿no? fue un Pero- regalito, no se tituló en realidad, no Sí, pensaba. Puta madre. o sea, son argumentos que luego dices, homie, o sea, es como Naya cuando quería hacer lo mismo que AMLO y decía, mira, Holmes, o sea, yo no sé quién es su asesor de figura público, pero es malísimo. O sea, Sí, muy mal. malísimo. Algún brother de la náhuac, ¿no? O sea, No, y es que la mayoría de los argumentos de la oposición son argumentos ad hominem, ¿no? O sea, no son argumentos a las políticas que está implementando el gobierno, porque en realidad no saben cómo criticarlas, no entienden cómo funciona. Yo concuerdo con ver, por ejemplo, no está mal que quieran acumular riqueza. La acumulación de riqueza no es, voy a ahorrarlo aquí en mi cajita y voy a tener un montón de dinero así de oro, no. Es poner a girar el dinero, o sea, acumulación de riqueza quiere decir producción ampliada, ¿sí? Producir más. Eso te va a generar a ti más ganancias, obviamente, pero sí es producir más, sí es generar más ganancias. Eso es evidente, ¿no? El capital genera ganancias. Eso es a lo que nos referimos con acumulación. Que el sistema capitalista está mal completamente, tampoco. O sea, es el sistema hasta ahorita el mejor sistema que ha habido, ¿no? Muchas veces lo vemos como el más malo del mundo, pero la verdad es que las aportaciones que ha tenido para con la humanidad han sido muy buenas y esas no, ni siquiera Marx las desechaba, porque luego también hay gente de izquierda bien radical que dice, no, es que Marx decía que el capitalismo estaba totalmente mal. No es cierto, o sea, si tú te pones a leer otros textos de Marx que no sean el manifiesto comunista, o sea, él mismo dice que el capitalismo pues, ha generado muchas, pues muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, no está mal verlo de esa manera, sino hacer de ese sistema algo más justo, ¿no? Y es algo que la oposición no entiende ese concepto de justicia, ¿no? Para ellos es yo, mi burbuja, yo quiero seguir teniendo mi vida, seguir comprando en el Starbucks, y la demás gente pobrecita, ahí la gente pobrecita, el niño que vende chicles, pues me sirve para mi foto de Instagram, y lo demás a mí no me interesa, ¿no? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión que yo tengo con la oposición y con el PAN sobre todo. Sigo lo mismo, que no tienen un plan de acción. O sea, ni siquiera es lo que te digo. Si se definieran y dijeran, yo soy de derecha, lo que voy a hacer es pues liberalizar el mercado, voy a vender a Pemex y voy a dejar que el mercado se regule, solo dirías, ¿ven? Por lo está bien, menos me pues, estás diciendo que vas a hacer. sí, si lo quieres apoyar, pues está bien, ¿no?
por supuesto que está bien, pero ni siquiera me dices qué. O sea, Sí, ese es mi lo vimos en problema. ¿Cómo Brasil, te ¿no? atreves a criticar sin tener algo de respaldo? Cuando AMLO era oposición, él tenía un sistema de respaldo que de alguna manera está aplicando, ¿no? O sea, él decía, yo voy a hacer, cuando llegue, yo voy a hacer esto y esto y esto, voy a modificar esto. Incluso hizo un libro donde decía todo lo que iba a hacer, que tiene desde el 2006. O sea, imagínate, de ese tamaño es el plan. Y eso no tienen absolutamente nada. Y mira, ahorita comentaste algo de que el proceso del giro de la acumulación del capital para generar mayor procesos productivos. Hay una, nada más para haciendo contexto económico, hay una extraña contradicción de la teoría estándar, ¿no? De los rendimientos decrecientes. Precisamente la acumulación de capital y funcionando con un sentido de giro para crear más y producir más, los rendimientos decrecientes de la teoría neoclásica te dicen, pues es que entre más factores productivos agregues, menos vas a producir. Entonces, ¿cómo está No eso, es no? cierto. No sé, No, cuando llegas al monopolio, el monopolio, incluso lo puedes demostrar matemáticamente, el monopolio llega a tener rendimientos crecientes entre más factores productivos ocupe. O sea, eso es obvio. Y la competencia perfecta no existe, solo para decir. Para Sí, agregar. yo creo que podemos ver justo, ¿no? Esta idea de sistema económico como una rueda que va girando y al sistema político tal vez como una especie de freno, ¿no? Que permite a estas personas que por alguna razón se han quedado atrás poder ir alcanzándola. El problema es justamente cuando este freno no funciona bien, pues la rueda se sigue y cada vez hay más gente que se queda atrás, ¿no? Que es lo que parece ser que pasa en México. Y aparte, o sea, esto de las desigualdades, pues no representa en sí un mal como tal, ¿no? El mal es cuando las desigualdades sobrepasan un cierto límite, ¿no? Ese es el problema. Aquí en México las desigualdades pues, son muy, muy, muy graves, ¿no? O sea, tenemos a un 5% de la población que acapara el 40% del Producto Interno Bruto y dices, oye, no manches, o sea, imagínate cuántas más personas están en la pobreza solo porque ellos tienen el 5%, ¿no? Y que no está mal que alguien tenga más que otra persona, sino la manera en la que lo consigue, ¿no? Y qué tanto se está haciendo por redistribuir esa riqueza, porque incluso no se entiende que pues, incluso una política de redistribución lo más justa posible, pues te puede ayudar a mejorar incluso tus ganancias como capitalista, ¿no? Y todos estos conceptos, la mayoría de los panistas no los entienden, ¿no? O sea, no tienen idea de lo que están hablando, ¿sí? No tienen idea de lo que representan como clase, ¿no? No saben absolutamente nada de eso. Es más, muchos de los empresarios que se dicen de derecha ni siquiera invierten. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar los datos, estos empresarios que dicen, no, es que dejen a las empresas trabajar, invertir y crear empleos, no crean empleos. O sea, no es que no puedan, es que no quieren. Son rentistas. A lo que voy es que no invierten en algo productivo. La mayoría de ellas son especuladoras en la bolsa o simplemente siguen produciendo lo mismo de siempre, no agregan más máquinas, no hacen más fábricas, no expanden los mercados, sino que lo que se dedican es, pues como la ley no se aplica bien aquí en México, pues te voy a explotar otras 4 horitas y no te las voy a pagar. Entonces, pues ganan muy bien, pero no porque invierten en realidad, ¿no? O sea, es porque están explotando a la gente pues a la gente más baja, y eso te lo demuestro. Ve a una fábrica, ¿quién les paga las horas extras? Y son esos que salieron aquella vez a decir que ellos movían a México, ¿no? O sea, esos que llevaban sus carros del año, que pues vamos a decirlo así, no como estigma, sino más bien como un problema histórico que ya viene de hace mucho tiempo. Gente blanca, de ojo verde, de ojo azul, con dinero, con ropa cara, etcétera, etcétera, que dicen que ellos mueven a México, ¿no? O sea, el 5% de la población moviendo a México. Mira, nada más. Y todos los que se mueven en metro y que hacen el trabajo y que generan la riqueza, pues ahí bien, gracias, ¿no? Gracias por tu apoyo, mira. Pues, entonces ahí sale este señor, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pues esta es la que mueve a México, ¿no? Pues sí, esa es la que mueve a México, efectivamente, ¿no? Es más, los dos mueven a México. El problema está en pensar que lo que tú haces es mejor que lo que hace el otro, ¿no? Y eso es lo que tiene también mucho el panista, que creen que ellos son lo máximo, que ellos tienen las respuestas para todo
pero que los 2 años que gobernaron no supieron hacer absolutamente nada. Felipe Calderón es el ser más nefasto que yo he visto en mi vida, y discúlpenme que lo diga, pero lo tengo que decir, porque ahorita se la pasa diciendo todo lo que él haría para mejorar el país, todo lo que él hubiera hecho en la pandemia, lo que hubiera hecho con la crisis, lo que hubiera hecho con el FMI, con la ONU, con lo que me digas. Es más, él sabe qué iba a hacer con Afganistán también, ¿no? Sabe cómo detener a China también. Pero pues, vato, estuviste 6 años en el gobierno y hundiste más a México que cualquier otro presidente, creo yo, O sea, una guerra contra el narco, una crisis económica, una, una no pandemia, se me fue el nombre ahorita, vamos a decirle pandemia. Cuando fue lo de la influenza, ni siquiera fue a nivel mundial, vato, fue nada más aquí, y no pudiste con ella tampoco. Entonces, pues, eso es lo que me molesta. O sea, está bien, critica, tienen todo el derecho a criticar y tienen todo el derecho a tener su postura, pero ¿qué me estás proponiendo, no? ¿Hacia dónde me vas a llevar? ¿Qué es lo que está diciéndome que me va a decir que me vas a llevar por un camino mejor? Lo mismo que pasa con Anaya. Ahorita Anaya tiene todas las respuestas del mundo, Anaya sería el mejor presidente del mundo, ¿no? Roosevelt le queda corto a Anaya. Pero en el momento en el que están ahí no saben hacer absolutamente nada. Y vamos a ser honestos, Anaya fue el artífice de la estafa, maestro, chavo, del pacto por México. Y ahora, según él, es un perseguido político, pobrecito, ¿no? Pobrecito, tiene que huir como un mártir. Pues no es así no es así la onda, no tiene nada que aportar. Al contrario, creo que escuchar a uno de ellos contrarresta, ¿no? Te puede hacer un poco más tonto si los escuchas. Entonces, pues, sin embargo, hay que escucharlos porque también hay que saber cómo criticarlos, ¿no? Yo siento que la verdadera política de cambio no va a ser su generación de ellos. O sea, ni siquiera AMLO, que a lo mejor tiene una nueva política y que llegó en su momento preciso. Yo lo voy a decir que llegó en su momento preciso. ¿Por qué? Si hubiera llegado en el sexenio de Calderón con un neoliberalismo tan latente como el de hoy en día, pues realmente no sé si AMLO pudiera hacer todo lo que podría estar haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque precisamente, y ahorita me acerco a mi punto principal, porque realmente ahorita los gobiernos latinoamericanos tienen una tendencia de izquierda, o a lo mejor muy izquierda o muy centroizquierda, pero muy interesante, ¿no? Entonces, realmente a mí me parece muy destacable, ¿no? Que AMLO haya llegado hasta ahorita. Pero dejándome de esa parte, yo, como decía, yo creo que la verdadera política de cambio va a ser cuando nuestra generación vaya a llegar a la presidencia, o cuando se vaya a llegar a esta generación nuestra a los poderes políticos, porque ellos ya tienen una idiosincrasia muy adentro de sí para hacer y para deshacer política. Y creo que nuestra generación somos un poquito, o no un poquito, somos mucho más conscientes de ese tipo de circunstancias. Y vamos a ser sinceros, ¿no? México tiene una gran, es neonato, es muy bisoño, es un recién nacido de la democracia verdadera, porque pues la democracia verdadera, ¿cuándo se había dado con tanta libertad hoy en día? Aunque para todo, como dices, Daniel, es que todo lo hace AMLO mal, todo lo hace AMLO mal. Realmente, una de las cosas que sin duda puedo rescatar de él, y aplaudo, puedo decir que lo aplaudo, no todas lo puedo hacer porque no estoy todavía maduro para ello, tengo que pensarlo, pero una que sí es la politización mexicana. O sea, realmente creó una política mexicana más consciente de la gente. La gente se informa, incluso la gente se informa para ver a qué ataca a AMLO, pero al menos se informa, al menos se politiza. O sea, antes realmente es que Peña Nieto era un pendejo. Pues ahí se quedaba. No sabíamos nada de lo demás. Bueno, no es que no sabíamos, lo digo en un plural mayetástico. Realmente no se le investigaba. Nada más era, es que es un pendejo, ¿no? Dijo otra pendejada. Que en la firma del Tratado de Libre Comercio azotó el contrato porque Justin Trudeau no le hizo caso, ¿no? Qué pendejo. Pero más que dar cringe, o sea, ahí se quedaba. Ay, qué divertido. Sí, y aquí, o sea, aquí al menos con AMLO, pueden odiarlo, pueden decir, dijo algo muy malo, como lo de, como anillo al dedo, ¿no? O como lo de, entre otras cosas. Pero al menos no nada más se quedan ahí. Van con una politización de periodistas, van con una politización de gente, y se van politizando. Creo que eso es bueno. Aunque sea antagonista, aunque sea polarización, pues eso es realmente la democracia. Eso es una democracia madura. Esa de la polarización es una verdadera democracia. Vemos a Estados Unidos. Liberales, republicanos, demócratas. Híjole. O sea, tienes como 4 corrientes políticas en Estados Unidos. Es un monstruo democrático. Pues para allá vamos. Entonces,
Yo creo que la verdad, el verdadero cambio va a ser cuando nuestra generación llegue al poder. Somos como que el producto de esta nueva politización mexicana y bueno, o sea, realmente hay que ir hacia un buen camino, ¿no? Sin cometer estos errores. Y aunque Anaya sea muy joven, es muy, es muy ortodoxo de la tipo de política tan mala y horrible que está cometiendo, la verdad. Y hasta se dejó crecer el pelo para verse mejor. Pero pues, ¿qué Y se no puede se ve hacer? mejor, que es lo peor. Que es lo peor. Sí, fíjate que yo creo que para tratar de cerrar esto, para tratar de englobarlo, recuperar lo que decían ustedes al principio, ¿no? Hay una falta de identidad, hay una falta de politización, como decías tú, pero me parece que también es un asunto muy cultural. México siempre ha sido el apapachador del mundo. México tiene de amigo a Corea del Norte y a Corea del Sur, México es amigo de Venezuela, México es amigo de Estados Unidos, y me parece que es justamente, ¿no? No diría yo falta de identidad, sino esta tibieza, ¿no? De querer caer bien. Y ese es el punto de los partidos, siempre están buscando caer bien, ¿no? Entonces, me parece que esta parte de Vox y el PAN pues, va a quedar en eso, en decir, simplemente el mexicano está siendo amable, ¿no? No le estamos cerrando la puerta a la diversidad, no somos autoritarios. A los colonizadores. Exacto, sí, pero porque así es México, ¿no? Me parece que ahí va a quedar este asunto de Vox y el PAN. Pero aquí es importante decir, ¿a poco Estados Unidos permitiría que otro país, así como en México, se le metiera tan feo con otro partido político como el fascismo de allá de España? No, Sí, pues No, no, pero pues las condiciones no. son diferentes, ¿no? Son el árbitro del mundo. Pero son según los más el país y la zona más de libertad y la democracia, pero no de, o sea, hay libertades, yo soy muy partícipe de las libertades limitadas, o sea, no libertinajes, como dices tú, Carlos. O sea, aquí en México se confunde la libertad con el libertinaje. Venir y traer, por ejemplo, con Camín, ¿no? Con el periodista Camín que le pagaba incluso la embajada de Estados Unidos, si no me recuerdo la noticia, y de que había un intervencionismo estadounidense a un periodista en particular. Ahí se quedó, como dices tú, Carlos, ahí se quedó. Es que es libertad, es que, papacho, ¿no? No, eso es libertinaje, eso no puede pasar. Vino lo de Vox, un verdadero partido fascista ultraderechista. Que lo peor es que dicen, no estamos de acuerdo con que sean con el antisemitismo, con ser xenófobo, con ser anti-LGBT y todo eso, y luego le dice el Vox, pero nosotros no somos eso, ¿eh? Y dices, ay, ya cállate. Bueno. No sé qué No, opinas tú, Lalo. Habla, Lalo. es que él es No, panista, es lo que pasa. ¿Qué puedes y decirnos mira, yo no entiendo, a lo mejor nos vamos a alargar, discúlpenme, yo no entiendo cómo un estado como Nuevo León pudo votar por Samuel García. No lo entiendo, porque soy de acá. Es ¿Qué que no onda había con otro. este lado? pues es que ya son clasistas, racistas, machistas. Entonces, pues, Samuel García representa, ¿no? ajá, representa el pueblo, entonces Y no, hasta lo vimos en Facebook, ¿no? O sea, como comentan, somos los euroregios, ¿no? Somos los europeos de México. Somos los herederos de los españoles, los herederos de los italianos. Y dices, vato, pues sí, ¿no? O sea, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, no ok, te tiene lo que ser digo, así de ¿no? Mejor. clasista. Ahora, ¿tú crees que sea un asunto de este crecimiento económico? No, porque lo vimos se me fue el nombre, en España, ¿no? Esta ciudad que se quiere independizar, porque pasa lo Cataluña. mismo porque pasa lo mismo que Nuevo León, ¿no? Son el lugar que más produce y entonces eso los hace, ¿no? Tenderse por estos comportamientos, ¿no? ¿Tú crees que simplemente sea eso o si tenga un trasfondo cultural más grande? Pero yo creo que también está muy relacionado, pues igual con el crecimiento económico, porque pues al fin y al cabo no les sobra el dinero, entonces pues se pueden dar sus lujos, como tener a la sirviente, tener trabajadores, choferes, jardineros, lo que sea. Y pues eso junto con un trasfondo cultural, ya pues de dominación, pues es lo que marca la actualidad. Y sí, o sea, no me ha tocado conocer gente así, pero sé que la hay. O sea, es indiscutiblemente.
un hecho que hay mucha gente así en Monterrey, y pues, bueno, no solo Monterrey, en cualquier lado de México, pero más allá, ¿no? Y Realmente. también por la influencia que tienen de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que, o sea, no porque Estados Unidos les diga que sean así, sino porque como que se sienten a veces muchas más de allá que de acá. O sea, esta influencia de la cultura gringa como que los hace sentirse un poquito superiores, ¿no? O sea, Sí, no por sé si también tenerlo tienen que ver. al lado. Ujú. Sí, también afecta. Y no sé, o sea, me parece gracioso. O sea, digo, pues al fin y al cabo todos somos mexicanos, güey, cálmate. Y aparte, el tema, relacionando un poquito con el tema de Cataluña, o sea, a lo mejor podrías pensar como habitante de Nuevo León, pues es muy buena idea independizarme, ¿no? Pues soy el estado que más produce. Ya estaba la reforma, ¿no? Sí, la mandaron Algo así. Pero la después, por propuesta. ejemplo, te das cuenta de que, por ejemplo, en Cataluña no lo hicieron, aparte de por la Constitución, porque en realidad mucho del por qué son económicamente mejores es pues por la influencia que tienen de los otros estados alrededor de la misma república en la que están. O sea, si tú te separas, lo más probable es que pierdas relaciones o muchas de las relaciones económicas con México y entonces pues se rompe tu cadena productiva y pues ya valiste, ¿no? O sea, ya no tienes la misma influencia que antes y ya no puedes producir lo mismo que antes. Entonces creo que también tiene que ver un poquito eso. Pero yo creo que sí, incluso yo me atrevería a decir que a lo mejor ese estereotipo que tenemos de la gente de Nuevo León, ese es el estereotipo de la gente de derecha en general, ¿no? O sea, como dice Regio, hay más allá de ese lado, o sea, no solamente en Nuevo León, los vemos en Sonora, incluso en Chihuahua, ¿no? Que son los que están más cercanos allá a Estados Unidos, pero los hay aquí también en los lugares del centro y sobre todo, y peor aún, en el sur, ¿no? Donde dices, bueno, pues ahí es donde se notan lamentablemente más las carencias, ahí también hay, entonces dices, pues, o sea, no puede ser posible que seas, hay cosas que puedes tener en contra de los ideales generales, pero ser clasista me parece que ya no es algo que se debería de aceptar como tal, ¿no? Eso es ser clasista y de ser racista, me parece que son ideales que deberían de desaparecer porque aparte, pues ya científicamente las razas no existen, ¿no? Entonces, las razas de humanos. Entonces, ahí hay mucho que decir, ¿no? Al respecto. Yo creo que es tema para otra Sí, ocasión. ese es tema para otra Sí, cosa. sí. El racismo es un tema bien aparte. La verdad es que ese tipo de política actual es lo peor de la oposición. Yo me quedaría con ello. Habrá otro capítulo a lo mejor que hablemos mal o digamos desvirtuemos el gobierno actual. Pero la oposición para mí, ya Leonel dio razón en este final, de Vox y PAN, es el poco corazón que tiene con las tragedias y ocuparlas para ventajas políticas. Yo en particular me quedo con todo. Bueno, me quedo sobre todo con esta oposición, falsa oposición, esta mala oposición, esta oposición que no tiene un proyecto, esta oposición encerrada en una burbuja, esta oposición cobarde en muchos sentidos, ingenua en muchos otros, y que en realidad no representa una alternativa para México, ¿no? Y que nos hace ver que en realidad hacia dónde vamos. Si hay alternativas para México, si está funcionando la democracia en México, porque es un tema quizá también para otro podcast, pero nos hace ver todas las fallas que tiene la política en México. Y esa es la puerta que se tiene que abrir para ver qué podemos hacer nosotros como los que vamos ya encaminados hacia allá, para mejorar esta clase de cosas que ya no deberían estar ocurriendo en un país que ya tiene 200 años de independencia, ¿no? Independencia. Entonces, yo me quedo con eso, con que hace falta una oposición firme, una oposición con un proyecto político, una oposición bien plantada en sus ideales y que te permita decir, yo me puedo ir con ellos porque tienen una base firme, porque tienen unos ideales bien planteados y yo me identifico con ellos. No con una oposición cobarde que se agarra de las tragedias, como dice Fernando, y que en realidad no está aportando nada, sino es que está haciendo peor la política mexicana. Pues así terminamos este análisis de Vox y el PAN, que se salió un poco del tema, nos decíamos ahí. Y por supuesto, hoy se vieron comentarios muy personales que están puestos a discusión y si alguno de ustedes que nos está escuchando o viendo tiene algún comentario, déjenlo en la cajita de los comentarios y por supuesto están invitadísimos a debatir con nosotros el día que ustedes quieran. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo de Voces de Acatlán. Compartan, suscríbanse, denle like.
nos estamos viendo muy pronto. The complex sounds of speech and song.